Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 12 denominado Tutorías de la Investigación 3 dentro del plan académico del doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando los temas del bloque número 3 denominado Investigación con métodos mixtos, en donde el propósito de aprendizaje de este bloque es que comprendas las características de los estudios con enfoque mixto, los distintos tipos de diseños, cuándo aplicarlos, las principales recomendaciones para su implementación, así como los instrumentos utilizados en este enfoque y el procedimiento de recolección de datos. Para ello, estaremos tocando 5 temas. El primer tema que estaremos hablando es el de diseño de experimentos. Posteriormente estaremos hablando acerca de las hipótesis. Estaremos hablando también de las unidades de análisis. Estaremos hablando de instrumentos y de los procedimientos de los estudios mixtos. El primer tema que vamos a abordar será el de diseños de experimentos. Los estudios mixtos, la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos originales, a lo que le llamaremos forma pura de los métodos mixtos, o bien que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar las investigaciones y lidiar con los costos del estudio. Los métodos mixtos en el panorama de la investigación, pues tenemos diferentes tipos: investigación multimétodos o varios métodos o medios mixtos. Es cuando tenemos una investigación motometódica, puede ser un solo método, que puede ser de los cuantitativos o los cualitativos. Dentro de los cuantitativos vamos a encontrar los diseños experimentales, los preexperimentales, los experimentales puros, los cuasi experimentales, y los diseños no experimentales, los transversales y los longitudinales. Y los métodos cualitativos es el diseño de una teoría fundamentada, el diseño etnográfico, diseño narrativo, diseño fenomenológico, diseños de investigación-acción y estudios cualitativos que mezclan varios diseños. En este caso, cuando nosotros hablamos de métodos mixtos, podemos escoger cualquiera de los dos tipos de métodos, ya sea cualitativos o cuantitativos, y hacer una mezcla de los dos para poder decir que es un método mixto. ¿Qué ventajas nos va a ofertar este método mixto? Pues el enfoque mixto ofrece ventajas como lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. En nuestra percepción de pues resulta más integral, completa y holística, y se puede señalar que los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Lo que es este tipo de perspectiva más amplia, pues representa fenómenos mediante el uso de números y transformaciones de números como variables numéricas y constantes gráficas, funciones, fórmulas y modelos analíticos, mientras que lo que es la investigación cualitativa, pues a través de textos, narrativas, síntomas y elementos visuales, es lo que nos va a aportar en una investigación de método mixto. Así, los métodos mixtos se van a caracterizar a los objetos de estudio mediante números y lenguaje, e intentan recabar un rango amplio de evidencia para robustecer y expandir nuestro entendimiento de ellos. La triangulación, la expansión o ampliación, la profundización y el incremento de evidencia mediante utilización de diferentes enfoques metodológicos, pues nos proporcionan mayor seguridad y certeza sobre las conclusiones científicas que nos van a ayudar a producir que sean datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos, ambientes y análisis.
La tercera ventaja es potencializar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración, y aquí podemos señalar que sin alguno de estos elementos en la investigación un estudio puede mostrar debilidades tales como una fábrica que necesita diseñadores, inventores y control de calidad. La otra ventaja del método mixto es apoyar con mayor solidez las interferencias científicas que si se emplean aisladamente. También nos permite una mejor exploración y explotación de los datos, y también nos da la posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a un audiencia hostil. Por ejemplo, un dato estadístico puede ser más aceptado por investigadores cualitativos si se presenta con segmentos de entrevistas. Y finalmente pues nos va a permitir desarrollar nuevas destrezas o competencias en materias de investigación, y de ser así pues reforzarlas, ¿verdad? Reforzar estas competencias. Dentro de las hipótesis de los métodos mixtos pues tenemos las hipótesis. Son estudios mixtos que pueden tener o no hipótesis. Sin embargo, en la modalidad de las dos fases la tendrán en etapa cuantitativa y ocasionalmente en ambas. Desde la vertiente del enfoque principal es posible formular hipótesis si el estudio es más bien de corte cuantitativo. En los métodos mixtos las hipótesis se incluyen en y para y la parte o fase cuantitativa cuando mediante nuestro estudio pretendemos algún fin confirmatorio o probatorio, y son un producto de la fase cualitativa que generalmente tiene un carácter exploratorio en un enfoque híbrido. Tenemos diferentes tipos de hipótesis que pueden ser hipótesis predeterminadas derivadas del planteamiento del problema. Podemos tener hipótesis emergentes durante el proceso de investigación e hipótesis derivadas de resultados cualitativos, cuantitativos o de mezcla. También vamos a hablar de las unidades de análisis dentro de los métodos mixtos y la determinación de la muestra. Pues recordemos que muestrear es el acto de seleccionar un subconjunto o de un conjunto mayor del universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en una investigación, se toman dos decisiones fundamentales: la manera como van a seleccionarse los casos, participantes, eventos, episodios, organizaciones, productos, etc., y el número de casos a incluir, tamaño de muestra, por ejemplo. Y obviamente pues el muestreo se torna más complejo en un método mixto porque deben elegirse al menos una muestra para cada aproximación, tanto cuantitativa como cualitativa, y tales decisiones pues van a afectar la calidad de las metainferencias y el grado en que los resultados pueden generalizarse o transferir al universo a otros contextos y casos. Para ello pues tenemos diferentes estrategias de muestreo en los métodos mixtos, y el muestreo mixto va a implicar un intercambio entre las posibilidades de la generalización externa y transferencia. Normalmente la muestra pretende lograr un equilibrio entre la saturación de categorías y la representatividad. Para la elección de las muestras mixtas hay dos cuestiones que debemos considerar. Tradicionalmente, los esquemas para elegir las muestras se han asociado con determinados enfoques, que puede ser el muestreo probabilístico con aproximación cuantitativa y el muestreo guiado por razones en la aproximación cualitativa. Pero tales vínculos no siempre se van a reflejar de la práctica empírica, y la realidad es que en diversas ocasiones se toman las decisiones de muestreo con base en los recursos disponibles, la oportunidad y el tiempo. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos realizar las estrategias que consideremos convenientes dentro de los estudios mixtos, y este tipo de muestreo
pues tendremos que tomar en cuenta los objetivos y la problemática que nosotros vamos a tratar en nuestra investigación. También tenemos las estrategias de muestreo. En cualquier diseño mixto, las muestras involucradas pueden provenir de diferentes poblaciones y ser elegidas por distintas estrategias, que pueden ser probabilísticas o por propósitos, como ya les comentaba, dependiendo de nuestro problema de investigación o nuestros objetivos de investigación, y sobre todo identificar 4 estrategias de muestreo mixto que van a ser esenciales. La primera que tenemos por qué explicarles y que ustedes la puedan tomar en cuenta es el muestreo básico para métodos mixtos. También tenemos el muestreo secuencial para métodos mixtos, que son para diseños secuenciales. También tenemos el muestreo concurrente para métodos mixtos. En este caso lo utilizamos para diseños paralelos. Y tenemos el muestreo por multiniveles para métodos mixtos, que aquí es para diseños anidados. Y también tenemos otras alternativas, particularmente en los diseños de integración múltiple, y es basar el muestreo en más de una de las estrategias anteriores. Una de las características de los métodos híbridos es la habilidad del investigador para combinar creativamente las distintas técnicas con el fin de resolver el planteamiento del problema. Como en las estrategias de naturaleza cualitativa como en los métodos mixtos, pues siempre va a ser necesario primero poder establecer nuestros objetivos de investigación, nuestro planteamiento del problema, y en base a ello pues es la muestra que nosotros vamos a estar eligiendo. Posteriormente, ya en el correr de las clases, pues estaremos identificando de una mejor manera cuáles son estos 4 tipos de muestreo que estamos hablando, como el muestreo básico, muestreo secuencial, muestreo concurrente y muestreo multinivel, y cuándo lo vamos a elegir cada uno de ellos dependiendo de nuestros objetivos y nuestros planteamientos del problema. El siguiente tema que estaremos nosotros revisando será el de los instrumentos. Los instrumentos que nosotros podemos utilizar en una investigación de tipo mixta, pues los vamos a revisar el día de hoy. Y dentro de la recolección de datos, pues tenemos que el investigador debe decidir sobre los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser recolectados. Esto se prefigura y se plasma en propuesta, aunque sabemos que tratándose de los datos cualitativos no podemos precisar de antemano cuántos casos y datos se recabarán. Recordemos los criterios de saturación y entendimiento del problema, y desde luego en el reporte se debe especificar la clase de datos que fueron recopilados y a través de qué instrumento. Por ejemplo, si nosotros vamos a solicitar un datos y análisis de tipo cuantitativos, pues vamos a tener predeterminados, vamos a tener estandarizados, medibles, observables, categorías preestablecidas y cerradas, información numérica, resumidos en una matriz de datos numéricos, análisis estadísticos, interpretación estadística. Y si hablamos de datos y análisis cualitativos, pues vamos a tener emergentes, no estandarizados, inferidos y extraídos del lenguaje verbal o no verbal, visual y escrito de los participantes, categorías emergentes y abiertas, información narrativa y visual, resumidos en bases de datos audiovisuales y de texto, análisis y elementos audiovisuales, y la interpretación de categorías, temas, patrones y vínculos. Entonces, si queremos realizar un estudio mixto, pues entonces vamos a tener datos y análisis de tipo cuantitativo y tipos cualitativos, como puede ser predeterminados como emergentes, estandarizados como no estandarizados, medibles observables como inferidos y extraídos de todo tipo de lenguaje, categorías de diferente naturaleza y mezcla de estas, formas múltiples de datos obtenidos de todas las posibilidades. También pueden ser resumidos en una matriz de datos numéricos y bases de datos audiovisuales y de texto, así como presentaciones combinadas. Pueden ser análisis estadísticos y de texto e imagen, o pueden estar combinados,
y también la interpretación a través de cruzar y mezclar bases de datos. A eso se refiere cuando nosotros vamos a recolectar datos, que pueden ser de tanto de tipo cualitativo o como de tipo cuantitativo. También en los métodos de recolección de datos, gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la ahora posibilidad de hacer compatibles los programas de análisis cuantitativo y cualitativo, por ejemplo el SPSS, muchos de los datos recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también analizados como textos o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa. Por ejemplo, las encuestas de cuestionario con preguntas abiertas pueden ser numéricas o como análisis de texto, las entrevistas, los grupos de enfoque, la observación y los registros históricos y documentos, pues los podemos poner en codificación numérica o en posibilidad de análisis como texto. Tenemos unos ejemplos de codificaciones cualitativas y cuantitativas, por ejemplo, en una pregunta hecha a jóvenes universitarios solteras durante una entrevista o grupo de enfoque, les preguntaron que si consideran que el matrimonio es para siempre, es decir, hasta que la muerte los separe. Y aquí pudimos obtener la siguiente respuesta de dos participantes, a las que llamaremos Lupita y Paulina, donde Lupita comenta que le parece que definitivamente es para siempre. Cuando yo me case será para toda la vida, una sola vez. No importa lo que pase, mantendré mi matrimonio a toda costa, así lo manda Dios y así lo creo. En los devotos de María Magdalena, a donde voy por lo menos 4 veces a la semana, lo discutimos una y otra vez. El divorcio no es aceptable. Lo mismo he escuchado muchas veces en que voy a misa, a cual asisto mínimo una vez a la semana. Mientras que Paulina, pues no contesta que no lo sabe con certeza. Ella cree que una se casa pensando y deseando que el matrimonio funcione y dure para siempre y hace todo lo posible porque así sea. Pero puede suceder que una se equivoque y tu pareja no sea lo que querías, incluso puede resultar que sea un monstruo celoso, que me ponga el cuerno una y otra vez, que se aleje psicológicamente de mí y así no. En este caso, pues me divorciaría. A veces es para siempre y a veces no, depende de las circunstancias. No creo ciegamente todo lo que la iglesia dice, soy creyente, pero no fanática. Entonces, aquí, ¿cómo podemos codificar para el número de la frecuencia que menciona favorablemente cada categoría? Es decir, la variable religiosidad de la participante, pues es una elevada religiosidad, una mediana religiosidad, una baja religiosidad o una nula regularidad. A Lupita se le podía poner un 3 y a Paulina un 2. La actitud conservadora o liberal hacia el matrimonio, pues las escalas puede ser conservadora, ni conservadora ni liberal y liberal. A Lupita se le otorgaría un 3 y a Paulina un 2. Y en ejemplo de las citas por segmentos, pues en los devotos de María Magdalena, donde voy por lo menos 4 veces a la semana, pues ahí es lo que nosotros pudiéramos tomar como religiosidad, y la categoría de postura respecto del matrimonio, pues también lo podemos poner en las diferentes cualitativas para tomarlo en cuenta para el análisis, ¿verdad? En los procedimientos, el último tema que vamos a ver es cómo nosotros podemos plantear un problema. Un estudio mixto siempre va a comenzar con un planteamiento de problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. La formulación del planteamiento tiene 3 momentos decisivos, aunque como en cualquier investigación siempre se encuentra en evolución y puede ser modificada para adaptarse al estudio. Al inicio del estudio, pues hay un producto de una primera evaluación del problema y la revisión de la literatura. Posteriormente hay que tomar decisiones sobre los métodos, y una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes, pues poner. Y cabe señalar que el objetivo y la pregunta mixtas abarcan un elemento cualitativo, contextualizar, y un cuantitativo, incidir o tener un efecto. Asimismo, podría proponerse otro objetivo mixto y su correspondiente pregunta con un valor metodológico, y desarrollar instrumentos que midan y ponderen los factores que inciden en la obtención de un empleo por parte de los egresados de las universidades de provincia. Por ejemplo, puede ser una pregunta de un objetivo mixto. ¿Y cómo vamos a elegir el diseño apropiado? Pues
En este caso, es prioridad o peso en cada enfoque. Se refiere a establecer cuál de los dos métodos tendrá mayor peso o estudio, o bien si ambos poseerán la misma prioridad. La secuencia o tiempos de los métodos o componentes. Al elaborar la propuesta y concebir el diseño mixto, el investigador va a necesitar tomar en cuenta los tiempos de los métodos del estudio, particularmente en lo referente al muestreo, a la recolección y el análisis de los datos, así como la interpretación de los resultados. Y la ejecución secuencial. En una primera etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos o cualitativos, y en una segunda fase se recaban y analizan datos del otro método. Y el propósito esencial de la integración de los datos es uno de los propósitos más importantes de diversos estudios mixtos en la transformación de datos para su análisis. Y los tipos de diseños mixtos más comunes, pues tenemos el diseño exploratorio secuencial, tenemos el diseño transformativo secuencial, el diseño triangulación concurrente, el diseño añadido concurrente del modelo dominante, el diseño añadido concurrente de varios niveles, el diseño transformativo concurrente y el diseño de integración múltiple. El diseño explorativo secuencial implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. El diseño explicativo secuencial se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cualitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. El diseño transformativo secuencial, al igual que los diseños previos, el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de datos, y el diseño de triangulación concurrente es un modelo que probablemente sea el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la confirmación o corroboración. El diseño añadido o incrustado concurrente del modelo dominante, por su diferencia con el diseño de triangulación concurrente, reside en que un método predominante guía el proyecto, pudiendo ser este cuantitativo o cualitativo, y el método que posee mayor prioridad es anidado o insertado dentro de lo que se considera central. Tal incrustación puede significar que el método secundario responda a diferentes preguntas de investigación respecto al método primario. El diseño anidado concurrente de varios niveles. En esta modalidad se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos, o bien en un nivel se recolectan y analizan datos cualitativos y en otro datos cualitativos, y así sucesivamente. El diseño transformativo concurrente. Este diseño conjunta varios elementos de los modelos previos. Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento, y puede darse o no mayor peso a uno u otro método, pero al igual que el diseño secuencial transformativo, la recolección y el análisis son guiados por la teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso en un diseño cuantitativo o cualitativo. Así pues, terminamos los temas del bloque número 3 del módulo número 12. Les recomiendo revisar la bibliografía que se encuentra en la plataforma que nos oferta el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Nos estaremos viendo. Saludos.